Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Reyes y vamos a ver el tema de neumonía nosocomial. Y bueno, este es el contenido que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Va a ir desde definición, factores de riesgo, fisiopatología, tratamiento, complicaciones y medidas preventivas. Bueno, pues dentro de las generalidades que vamos a estar viendo a lo largo de la exposición también, tenemos que en sí la neumonía es la infección del parénquima pulmonar y a pesar de que esta pues es una causa de morbilidad y mortalidad pues muy importante, muchas veces se diagnostica con imprecisión y se trata también de forma errónea. A la neumonía se puede clasificar en la neumonía extrahospitalaria, que aquí la abrevian como CAP, y aquí entra la neumonía adquirida en la comunidad, o la hospitalaria, que aquí en este caso pues la abrevian como HAP, y en este último, en la hospitalaria está aquella que es asociada a la hospitalización y también aquella que es por uso de respirador mecánico, que es la VAP. Bueno, para diferenciar entre la CAP y la HAP, o sea, entre la extrahospitalaria y la que está asociada a la hospitalización, tenemos tres grandes diferencias, que es que cada una es por causas infecciosas diferentes. También que van a tener patrones distintos de susceptibilidad a antibióticos y en el caso de la asociada a la hospitalización, pues va a haber una mayor incidencia de resistencia a fármacos. Y también que en estos mismos pacientes que adquieren neumonía asociada a la hospitalización, pues su estado de salud va a estar afectado. Entonces esto va a hacer que las personas estén en riesgo de padecer infecciones incluso más graves de lo que podrían ser en un paciente que pues no está hospitalizado. Bueno, y aquí tenemos dos conceptos diferentes. Uno es la neumonía nosocomial y otro la asociada a ventilación mecánica. Dentro de la neumonía nosocomial vamos a tener, o se va a definir como un proceso inflamatorio de origen infeccioso que va a estar ausente en el momento del ingreso hospitalario y que se va a desarrollar después de 48 horas de haber ingresado en el hospital. Algunas bibliografías mencionaban que se han utilizado los términos de inicio precoz para referirse a las neumonías nosocomiales que ocurren en las primeras 96 horas de estancia hospitalaria y de inicio tardío a las neumonías nosocomiales que van a aparecer después de estas 96 horas. Ahora, la neumonía asociada a ventilación mecánica va a requerir manifestaciones clínicas sugestivas de neumonía nueva con muestras respiratorias positivas que se van a desarrollar 48 horas después de la intubación traqueal y la ventilación mecánica. Es importante recalcar la diferencia entre estas dos porque en la neumonía asociada a ventilación mecánica, como su nombre lo dice, va a estar asociada a la ventilación mecánica del paciente, pero forzosamente tiene que ocurrir 48 horas después de haber sido intubado. En cambio, en la neumonía nosocomial el paciente no está intubado y aunque no esté intubado 48 horas después puede mostrar clínica de una neumonía y se va a denominar neumonía nosocomial. Más adelante voy a explicar un ejemplo de cómo una neumonía nosocomial puede requerir de ventilación mecánica, pero esta no se va a denominar asociada a ventilación mecánica porque no sucedió 48 horas después de que pues se intubara al paciente, sino la neumonía nosocomial se complicó y tal vez necesitó de ventilación mecánica. Pero pues estas son dos diferencias, o estas son las diferencias entre los dos conceptos de neumonía nosocomial y asociada a la ventilación. Respecto a su epidemiología, tenemos que la neumonía nosocomial es la segunda infección nosocomial más frecuente. Esto después de la de la infección de vías urinarias. Es la primera causa de muerte por infección nosocomial en la unidad de cuidados intensivos y tiene una incidencia de 3 y 7 episodios por cada 1000 admisiones hospitalarias. La neumonía asociada a ventilador mecánico se dice que cuando el paciente está intubado el riesgo se multiplica de forma global por más de 20 veces para adquirir neumonía
y se estima que las prevalencias señalan que surgen de 6 a 52 casos por cada 100 pacientes según la población, esto según la población estudiada, pero pues la frecuencia no es estática, sino que cambia dependiendo de la duración del tiempo en el que el paciente dure intubado. Entonces se estima que más o menos en la primera semana de ventilación mecánica hay un riesgo del 3%, que disminuye al 2% en la segunda semana y se mantiene alrededor del 1% en la tercera semana y en las posteriores a esta. Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a mencionar los más importantes, pero tanto en los pacientes ventilados y no ventilados van a presentar algunas similitudes. En sí, los factores de riesgo se van a basar en aquellos eventos que favorezcan la colonización de los patógenos al final. Entonces vamos a tener cosas como, por ejemplo, que el equipo del ventilador esté contaminado o que, por ejemplo, haya una antibioterapia previa, que el paciente haya estado con antibióticos previo a padecer la neumonía. Incluso se mencionaba que la disminución de la acidez gástrica estaba relacionada con la aparición de patógenos que eran resistentes a ciertos fármacos, a ciertos antibióticos en este caso. También aquellos eventos, por ejemplo, que favorecieran la aspiración del contenido bucofaringeo, por ejemplo, que el paciente tenga una depresión a nivel de conciencia, que el paciente esté intubado o lo reintuben por cualquier cosa, que esté sedado. El uso de sonda nasogástrica también aumentaba el riesgo de aspiración y también en aquellos pacientes que como que su mecanismo de defensa de las vías estaba disminuido. Por ejemplo, esto sucedía mucho en las enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en aquellas cirugías también hacía que pues el paciente tuviera riesgo o aumentaba el riesgo. En esta tabla nos dividen los factores en factores intrínsecos y extrínsecos, aquellos que tienen que ver completamente con el paciente y aquellos que tienen que ver más con cómo se les trata y con las cosas más como diagnósticas. Dentro de los factores extrínsecos tenemos desde las enfermedades crónicas, si el paciente tenía hábitos tóxicos, por ejemplo el tabaco, el alcohol, si tenía una depresión a nivel de conciencia o si estaba en coma, si tenía malnutrición o inmunosupresión. Y dentro de los extrínsecos, pues aquí entra la antibioterapia prolongada o que también sea inadecuada para el paciente, esto previo a la neumonía. En este caso también que haya o tenga una hospitalización muy prolongada, que tenga nutrición enteral o que tenga, por ejemplo, en el caso de las personas que están tratando al paciente, que tengan un mal control de la infección, por ejemplo, que no se laven las manos, que no se cambien los guantes y también, sobre todo, que no se aíslen a los pacientes que pues ya están contagiados o tienen esta enfermedad. Bueno, pues aquí tenemos un diagrama que pues nos muestra diferentes factores de riesgo que son parte de los que ya estuvimos viendo. Entre ellos tenemos una mala fisioterapia torácica. En aquellos pacientes que no puedan toser, pues van a tener alterado el reflejo tusígeno y esto va a favorecer la colonización de patógenos. También un cuidado bucal deficiente, la colonización orofaringea. En aquellos pacientes que estén sedados o en delirio, pues no van a poder deglutir. Entonces al final todo esto a lo que nos va a llevar es que haya un acúmulo purulento en el epitelio y que pues 48 horas después el paciente pueda presentar una neumonía. Tenemos que volver a recalcar que son 48 horas después de haber ingresado a hospitalización o 48 horas después de que el paciente pues haya sido intubado. En este caso pues aquí tenemos las diferencias, que si está hospitalizado pues va a tener una neumonía asociada a hospitalización. En cambio, si el paciente pues está intubado, va a tener una neumonía asociada a ventilador mecánico. Aquí tenemos dos flechas, las flechas que nos muestran la progresión de la enfermedad, y tenemos que pues en tanto la asociada a la hospitalización pues tiene un mejor pronóstico que aquella que está asociada a ventilador mecánico. Al final aquí era algo que les decía al inicio en la definición,
Por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía asociada a ventilación y en este caso el tratamiento falla, pues el paciente se va a complicar y al final puede tener una neumonía asociada a la ventilación que va a requerir de ventilación mecánica y de hecho pues aquí nos podemos dar cuenta que esta es la que tiene pues peor pronóstico. Esto es diferente a la neumonía asociada a la ventilación porque aquí el paciente ya tenía neumonía. Bueno, se hospitalizó, 48 horas después presentó una neumonía, el tratamiento falló, se complicó y al final esta neumonía requirió de ventilación mecánica. Entonces no va a ser lo mismo que el paciente después de ser intubado pues va a presentar neumonía. O sea, 48 horas después de ser intubado. Bueno, ahora hablando de la etiología, algo que mencionaba al inicio que era muy importante es que algo en lo que se diferencia mucho la neumonía nosocomial de la neumonía adquirida en la comunidad es su etiología, es muy diferente. Entonces ahora también hay que tomar en cuenta que la etiología en la asociada a la hospitalización o la nosocomial no es homogénea en todos los hospitales y esto va a variar también dependiendo del tipo de hospital, de la región en la que se encuentre, de los factores de riesgo de la población que es atendida en ese hospital y de los métodos diagnósticos que se empleen. Entonces, en sí, en general, no va a ser homogéneo en todos los hospitales, pero vamos a tener que los agentes responsables más frecuentes aislados en todos estos hospitales son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Bueno, no encontré bibliografía muy reciente que hablara de estos patógenos más frecuentes, que pues en general les digo que no es como que sean más frecuentes porque varía mucho o depende mucho del hospital que se esté estudiando o que se haya estudiado, pero en general tenemos que dentro de los gram negativos el más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa. En cambio, dentro de los gram positivos el más frecuente es el Staphylococcus aureus. Aquí también tenemos otra tabla que bueno, presenta las diferentes, la frecuencia con la que se presentan estos patógenos en distintas áreas, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, y seguimos teniendo que pues los más frecuentes son la Pseudomonas aeruginosa y la Staphylococcus aureus. Ahora, si bien dentro de la asociada a la hospitalización o la nosocomial como tal es distinta dentro de la neumonía asociada a ventilador mecánico, pues también va a ser diferente. Por ejemplo, tenemos que la neumonía asociada a respirador mecánico, a respiración mecánica, se va a dividir en aquella neumonía que es precoz y aquella neumonía que es tardía. Entonces, al menos la neumonía precoz son aquellos episodios diagnosticados en los primeros 4 días de ventilación mecánica y aquellos patógenos que están más frecuentemente aislados o que se encuentran más frecuentemente aislados son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus sensible a meticilina. En cambio, bueno, estos nos mencionaba que estos patógenos no suelen presentar dificultades en la elección de su tratamiento antibiótico y pues la mayoría de pautas de tratamiento antibiótico empírico van a estar o están compuestas por fármacos que van contra estos agentes. Ahora, en la neumonía asociada a ventilador mecánico que es tardía van a ser aquellos episodios diagnosticados 4 días después de la ventilación mecánica y vamos a tener entre ellos a la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus, pero ahora resistente a la meticilina y algunos otros bacilos gram negativos. Entonces, ahora dentro de estos vamos a tener que los microorganismos dentro de estos van a tener un perfil de sensibilidad antibiótica diferente y en muchos casos pues van a mostrar resistencia a diversos antibióticos. Entonces esta distinción hace que tiene la ventaja de definir dos grupos etiológicos con diferentes patógenos e implicaciones terapéuticas. Esa es su ventaja porque por ejemplo en la neumonía precoz lo más frecuente es que el Staphylococcus aureus sea sensible a la meticilina, en cambio en la neumonía asociada a ventilador mecánico pero que es precoz, que es tardía, pues el Staphylococcus aureus ya lo más probable es que sea resistente a la meticilina.
La patogenia como tal es multifactorial. Como lo mencionaba en los factores de riesgo, el mecanismo más frecuente va a consistir en la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe o el tracto gastrointestinal superior en pacientes que están ventilados o que no están ventilados. Entonces, los microorganismos causantes de las neumonías pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores por algunas de las siguientes vías. Una, que sea por inhalación a través de las vías respiratorias o del tubo endotraqueal si es que el paciente es entubado. 2. Que la aspiración, ya sea por aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe. La tercera es por vía hematógena a partir de focos de infección distantes del pulmón o de la propia flora intestinal a través del fenómeno de translocación bacteriana como en una cirugía. Y el 4 es por contigüidades de infecciones adyacentes a los pulmones. Entonces vamos a tener que pues por vía inhalatoria van a ser sobre todo hongos, microorganismos como Legionella pneumófila y algunos virus que van a alcanzar el pulmón pues por esta vía. Bueno, el origen de los agentes causales al final pueden ser de origen exógeno o de origen endógeno. Dentro del origen exógeno vamos a tener aquellos que proceden del entorno en el que se encuentra el paciente, por ejemplo, que inhale aerosoles infectados, nebulizadores contaminados, tabuladuras de ventiladores, equipos de anestesia, broncoscopios, manos e indumentaria del personal sanitario. Dentro de los endógenos vamos a tener aquellos que provienen de la microbiota bacteriana habitual del enfermo, que se denomina primaria, o la sustituida por organismos hospitalarios, que es la secundaria. Entonces, al menos en pacientes sin vía, que no tienen la vía aérea artificial, vamos a tener que la alteración del nivel de conciencia, una alteración de la deglución o una alteración del reflejo tussígeno o de la motilidad gastrointestinal, pues van a favorecer las microaspiraciones. Ahora, en los pacientes con ventilación mecánica hay que recalcar que la presencia del tubo endotraqueal no va a evitar que se produzcan microaspiraciones. Estos se van a producir a través del espacio comprendido entre la pared traqueal y el balón del neurotaponamiento. Y al final también esto va a estar precedido porque la neumonía asociada a ventilación mecánica va a favorecer la formación de biofilm en la superficie interna del tubo endotraqueal. Entonces al final todo esto va a favorecer al que el paciente esté en riesgo de que se proliferen estos patógenos. Al final, el desarrollo de la neumonía va a depender de la virulencia de los patógenos implicados, el tamaño del inóculo y el grado de alteración de las defensas del huésped. Y bueno, en resumen, en esta diapositiva vemos que al final la neumonía va a ser una consecuencia de la proliferación del microorganismo a nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador. Pero la constitución de la microbiota pulmonar va a depender de 3 factores: la entrada de microorganismos a los pulmones, la eliminación que se pueda tener de estos microorganismos y las condiciones regionales de proliferación entre las bacterias, como el pH, la tensión de oxígeno y la temperatura. Entonces, al final, pues el paciente o los factores que participan en las defensas del hospedador van a ser insuficientes para bloquear de manera ineficaz el acceso de las bacterias a las vías respiratorias bajas, lo que pues va a condicionar una ausencia de una barrera suficiente y pues así los microorganismos van a alcanzar las vías respiratorias bajas de diversas formas, como lo vimos: la inhalación, la microaspiración, la dispersión directa en la mucosa. Entonces al final la homeostasis dinámica entre las comunidades bacterianas va a ocasionar una infección aguda. Y bueno, pues aquí tenemos un cuadro más o menos de cómo es la fisiopatología. Pues como ya lo vimos, el paciente presenta factores de riesgo como enfermedades crónicas, alteraciones en la deglución, en los reflejos, tussígeno. Pues va a haber una microaspiración que va a superar a las defensas mecánicas del hospedador, como son las divisas, los cornetes de las fosas nasales, las ramificaciones del árbol traqueobronquial y, por ejemplo, que no existe el reflejo de la tos y la flora normal de la orofaringe, que pues va a condicionar a que entran los patógenos a las vías respiratorias inferiores y que pues se dé todo esto que estamos viendo en esta imagen, que pues fue parte de lo que ya estuvimos viendo en Inmuno, y que pues al final el resultado va a ser que se produzca una infección del parénquima pulmonar, o sea que se dé la neumonía.
Al final, las manifestaciones clínicas de la neumonía van a ser signos y síntomas que son inespecíficos. Hay que volver a recalcar que el diagnóstico clínico de HAP o de la neumonía asociada a la hospitalización se va a considerar en aquellos pacientes ingresados durante más de 48 horas que van a presentar un filtrado radiográfico nuevo o progresión de infiltrados previos más algún hallazgo de los siguientes, que pueden ser alteraciones de la temperatura como fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, o un incremento de la cantidad y o purulencia de las secreciones. Y bueno, otros signos pueden ser clínicos, que al final pues va a estar dañado el parénquima pulmonar. Entonces todas las manifestaciones clínicas que se van a dar van a ser relacionadas con los pulmones. Entonces el paciente puede presentar taquipnea, taquicardia, un empeoramiento de la oxigenación o que tenga mayor ventilación por minuto. Entonces al final el diagnóstico también como tal va a ser clínico. Si presenta algunas de estas manifestaciones que sean nuevas después de 48 horas del ingreso hospitalario, y pues nos vamos a apoyar con una radiografía que pues muestre un infiltrado radiográfico nuevo o alguna progresión de los infiltrados que pues ya estaban previos. Dentro de, pues del diagnóstico va a ser radiológico. Como lo dijimos, también nos vamos a apoyar de este. Entonces, el diagnóstico radiológico va a ser fundamental en la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de neumonía asociada a la hospitalización. Y bueno, aunque los signos radiológicos de tanto de la asociada a la ventilación como de la asociada tanto de la asociada a la ventilación como de la asociada a la hospitalización son de sensibilidad y especificidad limitadas. Aquí tenemos una imagen que nos muestra una infección por Pseudomonas aeruginosa y radiológicamente se muestra como una bronconeumonía que incluye neumonía segmentaria o con consolidaciones multifocales o parchadas de predominio en los lóbulos inferiores. Y bueno, esto va a asociar o se puede asociar con derrame pleural y empiema, y también la cavitación puede ocurrir. Entonces aquí tenemos una radiografía anterior y lateral que va a mostrar una neumonía cavitada por Pseudomonas aeruginosa. Entonces en la radiografía anteroposterior y pues lateral se va a apreciar una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, que es donde nos está marcando la flecha, sin otras consolidaciones evidentes en el parénquima pulmonar ni signos de derrame pleural. La TAC tenemos que va a ser, se debe realizar sistemáticamente cuando se sospecha de neumonía, y nos decía que la TAC posiblemente se deba reservar para presentaciones clínicas que son confusas o cuando la neumonía no se resuelva o progrese con un antibiótico adecuado. O sea, cuando creemos que le estamos dando el antibiótico adecuado al paciente y este no mejora, es cuando se debería realizar una TAC. Entonces aquí vemos cortes axiales de una TAC de tórax en ventana de pulmón del paciente, del paciente, en el que se identifica la consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho junto con la afectación bilateral y difusa del parénquima pulmonar, y pues esto en forma de opacidades y en vidrio de lustrado de distribución parchada con nódulos centrilobulares y opacidades en árbol en brote, que es este círculo rojo que vemos acá. Ahora, respecto al hemocultivo, se recomienda obtener 2 muestras de hemocultivo. La sensibilidad de este método para el diagnóstico de la neumonía asociada a la hospitalización es inferior al 20% e incluso en ventilados alrededor del 8%. Pero, como tal, un aislamiento positivo no confirma que el origen sea pulmonar. Sin embargo, está indicada la realización de hemocultivos en pacientes con sospecha de neumonía asociada a la ventilación, ya que esta va a tener implicaciones pronósticas, y los hemocultivos positivos se van a asociar más frecuente a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, como tal, también nos puede permitir descartar otras fuentes de infección. Ahora, el diagnóstico como tal va a ser clínico y en especial en la asociada a la ventilación.
la combinación de diversos datos clínicos como la presencia de leucocitosis, fiebre, secreciones purulentas y la aparición del nuevo infiltrado en la radiografía de tórax o una extensión de los que ya existían, junto con un deterioro del intercambio de gases, pues van a ser aspectos en los que se van a sustentar los signos clínicos o en los que podemos sustentar nuestro posible diagnóstico de neumonía. Entonces nos mencionaba que la ausencia de secreciones purulentas hace improbable el diagnóstico de neumonía hospitalaria. Un ejemplo que nos podía dar una ausencia de secreciones purulentas era la legionela, porque en esta pues la infección pulmonar no es purulenta, pero como tal, si nos pasamos en los patógenos que son más frecuentes, es improbable el diagnóstico de neumonía hospitalaria. Y bueno, aunque todos estos datos son sumamente sensibles, no son lo suficientemente específicos para confirmar el diagnóstico de neumonía, porque pues van a existir otras condiciones, en especial en aquellos pacientes que están críticos o en aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica, que pues pueden presentar incluso estos mismos síntomas y signos. Entonces, al final el diagnóstico etiológico pues nos va a permitir confirmar el diagnóstico y enfocar el tratamiento antibiótico, esto conociendo una vez ya a los patógenos que están implicados. Entonces, el estudio microbiológico de especímenes respiratorios con técnicas cuantitativas va a ayudar a separar la colonización de la infección y su rendimiento va a depender del procedimiento utilizado para obtener material representativo de la vía respiratoria inferior. Por ejemplo, los métodos aquí pueden ser invasivos o no invasivos, pero en el caso de pacientes sin ventilación mecánica nos podemos ayudar de un esputo que es espontáneo o inducido. Esto al final va a tener una gran limitación, que es la dificultad para extraer cultivo de calidad, porque no vamos a estar completamente seguros que este esputo venga de las vías respiratorias inferiores. Entonces, como tal, esa es su gran limitación, es no invasivo, pero pues tiene esa gran limitación de no estar seguros o si el esputo que consigamos va a ser de calidad para poder aislar estos microorganismos. Entonces tenemos que va a tener una buena calidad si hay igual o mayor a 25 leucocitos por campo y menor o igual a 10 células epiteliales. Entonces tenemos que la escasez de polimorfonucleares en el examen directo iría en contra de un diagnóstico de neumonía bacteriana, y también la ausencia de microorganismos en la coloración de Gram hace improbable su hallazgo en cultivos. Esto considerando que el el esputo que obtengamos pues sea de calidad. Bueno, ahora en pacientes que tengan ventilación mecánica se pueden obtener cultivos por dos vías. Una, el aspirado endotraqueal o haciendo una broncoscopía, que incluye un lavado broncoalveolar o catéter telescopado o un aspirado distal. Entonces, la principal limitación de esto es que va a haber una gran colonización en las vías aéreas superiores, como es la tráquea y los bronquios principales, lo que pues va a limitar que también estas muestras sean de calidad. Bueno, respecto al aspirado endotracal, que sigue siendo una técnica no invasiva, vamos a tener que se puede obtener un cultivo cuantitativo, que pues va a ser equivalente al esputo. Ahora, respecto al cultivo cuantitativo, va a ser representativo cuando el cultivo cuantitativo presente un crecimiento superior a 10 a las 6 unidades formadoras de colonia, y va a tener una sensibilidad del 38 al 100% y una especificidad del 14 al 100%. Ahora, respecto a la broncoscopia, que esta va a ser una técnica invasiva, vamos a tener al lavado bronquioalveolar y al menos se deben extraer 3 alicuotas, que la primera proviene del árbol bronquial y se emplea para estudiar patógenos no colonizantes, y las siguientes alicuotas van a provenir del alveolo. Esto va a ser representativo cuando el cultivo cuantitativo presente un crecimiento superior a 10 a las 4 unidades formadoras de colonia, y pues vamos a tener que el tratamiento antibiótico iniciado dentro de las 72 horas previas a la toma de la muestra pues puede alterar el resultado. También vamos a tener al catéter telescopado, que va a ser similar al aspirado distal y va a ser a través de un broncoscopio que va a adquirir un volumen de secreciones mediante el catéter telescopado, que es aproximadamente de 0
0.001 mililitros que se va a diluir en 1 mililitro de suero fisiológico y pues va a ser representativo cuando el cultivo cuantitativo presente un crecimiento superior a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Y también el tratamiento antibiótico previo a las 72 horas pues puede hacer que se encuentren concentraciones menores o que su interpretación pues sea más difícil. Bueno, ¿cuándo cuándo conviene realizar técnicas invasivas? Se dice que debe ser en aquellos pacientes intubados con sospecha de neumonía asociada a la ventilación y también en aquellas neumonías nosocomiales o asociadas a la hospitalización que se compliquen. Ahora, aquí tenemos las diferentes recomendaciones o cómo deberían obtenerse las muestras para obtener un diagnóstico microbiológico según estas guías, pero en conclusión no se han demostrado que las técnicas invasivas mejoren los resultados clínicos. En cambio, sí pueden empeorar el intercambio gasométrico e incluso pues aumentan los costos del laboratorio, pero las ventajas que tienen es que pueden disminuir la exposición a antibióticos y los días libres de antibióticos del paciente. Ahora, en pacientes con neumonía refractaria a tratamiento antibiótico, aquí sí es esencial la realización de técnicas invasivas. Respecto al uso de biomarcadores en el diagnóstico, en resumen nos dice que se recomienda usar los criterios clínicos solos, más microbiológicos, más radiológicos, en lugar de usar una PCR más lo anterior para decidir o no iniciar terapia con antibióticos. Ahora, respecto al tratamiento, se recomienda o lo ideal sería que todos los hospitales generaran y difundieran regularmente un antibiograma local, idealmente uno que sea específico para sus poblaciones. Sin embargo, pues esto muchas veces en general no se hace, pero se recomienda que los regímenes de tratamiento empírico se basen en la distribución local de los patógenos asociados con HAP y VAP, o sea, con la asociada a la ventilación y con la nosocomial de cada hospital. Esto sería lo ideal. Ahora, para el tratamiento antibiótico, los puntos esenciales es que debe haber una terapia empírica temprana. También debe haber un balance beneficio-riesgo del antibiótico. Esto va a ser riesgo derivado del uso, esto es derivado del uso indiscriminado de antibióticos, lo que pues ha resultado en un aumento de las tasas de resistencia. Y también que, pues el tercer punto que ya lo mencionamos es que todos los hospitales deben generar y difundir regularmente un antibiograma local específico también para pacientes de unidad de cuidados intensivos si es posible. Bueno, ahora como tal, el tratamiento empírico de la neumonía asociada a la hospitalización va a variar y va a depender muchísimo. Va a depender tanto del paciente como de los factores de riesgo que presente el paciente, como del riesgo que haya en esa zona de que pues los microorganismos que se encuentren sean resistentes. Entonces, al menos para pacientes en aquellos pacientes que se le va a dar tratamiento empírico para esta neumonía, se recomienda al menos prescribir un antibiótico con actividad contra Staphylococcus aureus. Entonces, como les decía, esto va a depender mucho si los pacientes tienen factor de riesgo para infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pues se va a prescribir un antibiótico con actividad contra un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En cambio, y en este caso pues se recomienda vancomicina o linezolida. Ahora, para pacientes que van a ser tratados empíricamente, que no tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero que tienen un alto riesgo de mortalidad, como lo es la necesidad de soporte ventilatorio debido a la neumonía asociada a la ventilación o que tengan shock séptico, pues se va a prescribir o se recomienda prescribir un antibiótico con actividad contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y en este caso se incluye piperacilina, tazobactam, cefepima, levofloxacina, imipenem o meropenem. Y en aquellos pacientes que tengan Staphylococcus aureus resistente a la meticilina comprobado, pues se prefiere la oxacilina, nafcilina o nefazolina. Y igual, si van a ser tratados empíricamente, se recomienda prescribir antibióticos con actividad contra Pseudomonas aeruginosa, que es el otro más frecuentemente aislado, y otros bacilos gram negativos.
Entonces, pacientes que son tratados empíricamente con factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infección por pseudomonas o otros gram negativos, estos factores de riesgo son el uso previo de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días o que tengan un alto riesgo de mortalidad, pues se va a sugerir recetar 2 antibióticos de 2 clases diferentes con actividad contra pseudomonas aeruginosa. Y también se recomienda no usar un aminoglucósido como único agente antipseudomonas. Y bueno, aquí tenemos la terapia antibiótica empírica inicial recomendada para la neumonía en el hospital. Esta no es para neumonía asociada al ventilador, sino para neumonía adquirida en el hospital o asociada a hospitalización. Entonces aquí tenemos cómo depende mucho de si el paciente tiene factores de riesgo de mortalidad o factores de riesgo que aumenten su probabilidad de tener estafilococcus aureus resistente a la meticilina, o si no tiene factores de riesgo de mortalidad, pero tiene factores de riesgo para MRC, para estafilococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, el tratamiento va a ir variando mucho dependiendo del paciente, de la zona en que se encuentre y pues igual si está en un hospital en el que sí se hace antibiograma, pues igual de los patógenos que estén en este antibiograma. Bueno, el ajuste de dosis se debe hacer según la farmacocinética farmacodinamia. Entonces, el uso de una terapia optimizada por esta va a consistir actualmente en infusiones intravenosas continuas, extendidas, algunas entre 1 y 4 horas, esto va a depender del antibiótico, y una medición de la concentración de este antibiótico en sangre. Y bueno, esto se ha demostrado que reduce la mortalidad y la estancia en unidad de cuidados intensivos y pues también va a aumentar la tasa de curación. Entonces, la duración del tratamiento va a ser individualizada para cada paciente, pero la duración óptima es de 7 a 8 días en pacientes con neumonía asociada a la ventilación, sin que no tengan inmunodeficiencia, que no tengan alguna otra patología y que tengan una buena respuesta clínica al tratamiento. Ahora, la duración debe ser desde que se haya comenzado la terapia adecuada y se debe individualizar según la respuesta clínica del paciente y los hallazgos que se hayan hecho en él. Ahora, se debe desescalar con antibiograma, es decir, si en el antibiograma se debe modificar según el antibiograma o se debe de aumentar, disminuir, todo esto va a depender del microorganismo que se haya encontrado. Respecto a la procalcitonina, pues esta en resumen nos mencionaba que el uso de niveles de procalcitonina más criterios clínicos para guiar, que se sugiere el uso de niveles de procalcitonina más criterios clínicos para guiar la interrupción de la antibioterapia, pero pues esta era una recomendación débil al final y tenía una evidencia de baja calidad. Entonces, se debe tener en cuenta que en caso de fallo renal o hemodiálisis o PCR, los niveles de PCT también cambian y pues son menos fiables. Ahora, hay otras que son nuevos antibióticos que se han ido pues agregando a las terapias, que es la ceftazidima avibactam. Esta está aprobada para la neumonía nosocomial y para la VAP también, y tanto en terapia empírica como dirigida cuando hay sospecha de bacterias gram negativas multiresistentes. Entonces, se debe dar ceftazidima, actúa contra bacterias gram negativas, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa. Ahora, el ceftolozano tazobactam recientemente ha sido aprobado para la neumonía nosocomial y para la VAP, y también se usa como terapia empírica, como dirigida cuando hay sospecha de Pseudomonas multiresistente. Bueno, respecto a las complicaciones, tenemos que la neumonía asociada a la hospitalización va a tener una mortalidad muy elevada. Va a oscilar entre el 25 y el 50% y incluso la mortalidad es mayor cuando la neumonía se adquiere en el transcurso de la ventilación mecánica, o sea, en la VAP, lo que pues asimismo va a alargar la duración de la hospitalización. Entre las complicaciones más frecuentes vamos a tener la insuficiencia respiratoria o su agravamiento, la insuficiencia renal, el shock o la coagulación intravascular diseminada. Y bueno,
También se han reconocido diversos factores relacionados con la mortalidad que pueden incluir desde la enfermedad de base, la edad, tratamiento antibiótico inadecuado desde el inicio de la enfermedad, el empeoramiento del intercambio de gases, la duración de la ventilación mecánica. Todos estos van a pues contribuir a una mayor mortalidad. Bueno, tenemos que ahora hablando sobre la prevención, pues el conocimiento de la etopatogenia nos va a dar pautas preventivas que van a estar orientadas a reducir la colonización orofaringia, reducir el inóculo, reducir la contaminación cruzada con otros pacientes o del medio ambiente y evitar las transmisiones de patógenos a través de los aerosoles. Los métodos de barrera y el programa de lavados de manos con soluciones alcohólicas se van a mostrar útiles en la prevención. Dentro de la colonización orofaringia por patógenos multiresistentes, se debe reducir mediante la disminución de la transmisión cruzada de microorganismos entre pacientes a través del personal sanitario. Y en aquellos pacientes que no están intubados, se debe hacer que la ingesta se realice con la cama incorporada, es decir, de preferencia sentados o semisentados para evitar la aspiración y así incentivar también se debe incentivar la fisioterapia respiratoria más en aquellos pacientes posoperados. Ahora, para medidas respecto a la intubación y a la ventilación mecánica, se debe evitar la intubación y la reintubación, siendo preferible siempre el empleo de la ventilación mecánica no invasiva y en caso de ser precisa la ventilación mecánica se debe utilizar la vía orotraqueal para la intubación y el sondaje orogástrico. Ahora, en pacientes en los que se prevea que la ventilación mecánica va a prolongarse más de 72 horas, se recomienda el drenaje de las secreciones sublóticas y se recomienda el cambio del circuito del ventilador en cada paciente y siempre que aparezcan impurezas en el mismo, y se debe cambiar el humidificador cada 5 a 7 días. Ahora, debe también existir una disminución de la colonización orofaringia que puede realizarse mediante el lavado de la cavidad oral con clorhexidina en pacientes en ventilación mecánica y que pues esto va a formar parte de la rutina de cuidados de los pacientes con vía aérea artificial. Ahora, respecto a las estrategias referidas a la posición, pues se recomienda mantener al paciente en decúbito supino con una cabecera de la cama elevada a 45 grados siempre que sea posible o lo más cercano a esa inclinación, y se prefiere el empleo de nutrición enteral frente a la parenteral para disminuir las complicaciones derivadas de la parenteral como focos infecciosos y la dislocación de la flora intestinal. Ahora, debe haber estrategias de descontaminación. No hay evidencia que apoye el empleo de antibioterapia profiláctica o el empleo de fármacos para conseguir la descontaminación de la cavidad oral. Y bueno, eso sería todo del tema de neumonía nosocomial. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé.